Les voy a contar una historia. Una historia muy, pero muy antigua. Muy antigua, muy antigua. Posiblemente el lenguaje comenzó con un acto poético. Los que estudian el lenguaje posteriormente, porque la ciencia, ¿cómo? La ciencia del estudio del lenguaje es, por supuesto, bienvenida, es por supuesto posterior a todas las ideas que tenemos sobre la lengua. Teníamos que haber construido la lengua para poder estudiarla. Por eso las primeras ciencias que hay del lenguaje son las ciencias gramáticas. ¿Qué son las ciencias gramáticas? Bueno, las búsquedas de entender o ponerle orden a la manera en la que funciona el lenguaje. El lenguaje tiene un orden natural, pero nosotros después lo justificamos o lo intentamos entender, lo intentamos desentrañar e intentamos explicar esas formas gramáticas. Por eso, una cosa que es muy interesante son las gramáticas comparadas. Antes de que existieran los estudios gramáticos generales, digamos, o los más convencionales, algunos científicos de la lengua, los protolingüistas, podríamos decir antes de que la lingüística se llamara lingüística, ellos pensaron en estudiar la manera en la cual estas lenguas se organizaban y cómo cada pueblo justificó la existencia de su lengua. Claro, imagínense ustedes que al principio el estudio de la lengua era algo secreto. Para los egipcios, por ejemplo, para poder escribir los jeroglíficos, tenías que iniciarte en una orden religiosa. Una orden religiosa que implicaba todo lo que implica una orden de silencio, de secretos, por intereses políticos, por supuesto, porque el que supiera leer a los egipcios iba a poder entender sus culturas, iba a poder entender sus debilidades, iba a poder descubrir sus secretos. Los propios faraones no sabían leer, sino que tenían a estos religiosos, a estos monjes del conocimiento, a estas especies de hechiceros que tenían esa capacidad de transformar las cosas. También las primeras lenguas escritas, pensemos en las cuneiformes, que son allá por Asiria, recordarán ustedes Babilonia, esa gran ciudad. Esas ciudades, esos pueblos, también se preocuparon por generar a unos profesionales que eran los escribas, que eran aquellos que tenían la obligación, bueno, cuando eras tú dueño de muchos barcos, por ejemplo, o tenías muchas hectáreas de ganado o cultivos muy grandes, contratabas a un escriba para que te llevara las cuentas. Y era muy parecido el oficio del matemático al oficio del escritor, porque las cuentas estaban asociadas con el hecho de querer anotarlas. Entonces, lo que le quiero decir es que esto de estudiar las lenguas, de explicar las lenguas, es muy, pero muy posterior al hecho del nacimiento de las lenguas. Pero el más grande y más importante estudioso de la lengua, el que le puso el nombre a la ciencia de lingüística, fue un hombre llamado Ferdinand de Saussure. Saussure decía que la relación entre el objeto que nosotros nombramos y la palabra que utilizamos para nombrarla es una relación arbitraria. No pasa lo mismo con las lenguas, con la escritura. Es decir, hay escrituras que son ideográficas, hay escrituras como la jeroglífica, que son escrituras donde se intenta calcar de algún modo en un principio, se intenta calcar la forma para dar, porque se parece a la cosa, es decir, el agua se parece
al movimiento de las aguas, son como unas olitas, el viento tiene cierta estructura. Es decir, eso es en la escritura. Pero la voz que nosotros usamos para decir viento no tiene absolutamente nada que ver con la palabra viento. Entonces, un señor fue a una clase de lingüística, un granjero, y volvió a su casa molesto. Decía, esa gente está loca. Me quieren hacer creer que el agua no se llama agua, si el agua suena a agua. Si toda la vida me ha sonado a agua. ¿Cómo que en otro sitio o otra gente, imagínense antes que no teníamos esas conexiones a internet, donde ahora el asunto multilingüístico, ¿no? Después de la antena parabólica, la cosa de ver televisión en ruso, o de ver televisión en italiano, o de ver a un árabe hablar, antes era, bueno, tenías que tenerlo cerca, ¿no? Tenía que ser el turco que llegaba a vender los zapatos, las neveras, o lo que llegaba a la casa. O el italiano que llegaba huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Esa era la única manera de acercarnos al choque lingüístico, de romper con nuestra realidad. Pero imagínense aquellos primeros hombres que inventaron la convención lingüística y que decidieron empezar a usar el lenguaje y que decidieron empezar a construir ideas con el lenguaje. Porque quizás es muy fácil, cuando comenzamos a decir las cosas, es muy fácil señalar el objeto y llegar a una convención en nuestra comunidad de que ese objeto se llama piedra. ¿Por qué? Porque todos vemos piedras. Todos vemos piedras. Estamos en una comunidad y hay una piedra y entre todos nos ponemos de acuerdo para llamar a eso piedra. La relación arbitraria de que nosotros decidimos llamar la piedra, o los latinos la llamaron Petra, y los norteamericanos la llaman, bueno, depende del tipo rock, ¿no? Stone. Depende depende del tipo de piedra también. Entonces, estamos en presencia de una fijación de sentido, de un acto de poiesis, dirían los griegos. ¿Qué es la poiesis? Es creación. En el momento en el que decidimos ponerle algo el nombre y ponernos de acuerdo. Muy bien, para esa palabra etimológicamente puede haber muchos sentidos, pero tenemos cosas con las que nos ponemos de acuerdo. Pero cuando queremos llamar a algo más complejo, cuando nos queremos ir a una palabra, les pongo un ejemplo, lo que hicieron los griegos, que inventaron la palabra alumno. Inventaron la palabra alumno, ¿por qué? Porque ellos de cierta manera inventaron la educación formal. Es decir, tenían la necesidad de enseñarle a alguien algo porque su sociedad se basaba en la capacidad que tenían de transmitir su conocimiento. Era una sociedad, la griega, maravillosa, porque era una sociedad de franquicias. A medida que iban creciendo las comunidades, llegaba un punto donde había que trabajar más de la cuenta para mantener esa comunidad, y lo que ellos hacían era, entendían que tenían que dividirse y colonizar otra costa. Es decir, era una sociedad lacustre que habitaban cerca de las costas, y cuando había más de 60, 70 personas en la comunidad decían, ya hay mucha gente viviendo aquí, yo te quiero mucho, pero te llevas a tu cuñado, y se van para otro lado. Y como ese mar Egeo está lleno de islas chiquiticas, entonces eran una sociedad de franquicias, y lo único que se llevaban era su cultura, su lengua, de puerto en puerto, y sabían que podían parar en ese puerto porque su nación no era el color de su piel, su nación no era el lugar donde nacían, sino que era su lengua. Por eso, por ejemplo,
a Pablo a Lucas, perdón, en la Biblia, al evangelista, lo llaman al griego. Lo llaman al griego no porque haya nacido en Grecia, sino porque su lengua materna era el griego. Hablaba griego, su familia hablaba griego, entonces él era un griego. Por eso, por ejemplo, Alejandría está en Egipto, pero quienes viven en Alejandría pertenecen a la cultura griega helénica, porque es una ciudad fundada por los griegos macedonios, que porque eran de Macedonia, no dejaban de ser griegos porque hablaban era la lengua griega. A fin de cuentas, la palabra alumno significa sin luz. Compusieron no tiene, la A, que significa que no tiene, un prefijo y lum, que es luz. Entonces la palabra alumno significa sin luz, a alguien que hay que darle luz. Imagínense la complejidad de ponernos de acuerdo para inventar esa palabra, que es, sin duda, poiesis, es decir, que es creación, que es algo, lo que vamos a trabajar hoy, que es una metáfora. Para nosotros, bueno, los estudios etimológicos, los estudios de la lingüística diacrónica, todo esto, nos pueden parecer interesantísimos hasta que se ponen muy estructurales y la cosa se pone fastidiosa y metodológica científica. Pero la parte de entender la maravilla de la creación de las palabras, del ponernos de acuerdo, del entender cómo el otro funciona su lengua, es algo que nos hace ver la maravilla creativa del hombre. Y que la poesía repite eso todo el tiempo. La poesía siempre está en búsqueda de crear nuevas formas de decir las cosas. ¿Se recuerdan en la sesión pasada? Hablamos de qué pregunta puede definir el género de la poesía. Y yo les dije que para hablar de poesía teníamos que responder a la pregunta ¿cómo decir? La narrativa es qué pasó, la dramaturgia es cómo pasó, el ensayo es cómo entender, pero la poesía es cómo decir. Cómo decir de manera auténtica o de manera original, los más atrevidos, que amas a tu esposa o a tu novio o a esa persona que comparte contigo su vida. O cómo decir que extrañas a tu padre después de que se ha muerto. Pero no es usar las palabras que ya tenemos, es intentar usar esas otras formas de decir las cosas, primero para que sea bello. Bendito asunto lo bello, diría Sócrates a Hipias Mayor, en el diálogo de Hipias Mayor de Platón, le dirá, difícil cosa es lo bello. Termina diciendo Hipias después de 25 páginas donde Sócrates está así, refutándole todo lo que es lo bello. Le recomiendo leer ese diálogo, es muy divertido porque Sócrates está parado en el puerto y espera que Hipias baje del barco. Le dice, Hipias, he llegado al puerto a recibirte porque quiero ser el primero en abordarte con un asunto de vital importancia que no me ha dejado dormir. Y el pobre Hipias le dice, ¿qué será, Sócrates, que necesitas con no se sentía querido, ¿no? Por Sócrates. Y Sócrates le dice, bueno, porque solamente tú me puedes decir qué cosa es lo bello. Y bueno, y pasan del puerto hasta el ágora, hasta el centro de Atenas, y al final el tipo le dice, porque cada cosa que le dice Sócrates se lo contradice, que es el método dialéctico, inventado por Sócrates y fijado por Platón. Saben que Sócrates no escribió nada o no nos quedó ningún escrito de Sócrates. Sócrates era un poco más etéreo, pensaba que el conocimiento había que buscarlo y si lo fijabas, si lo escribías, le hacías un daño a la memoria. Decía, estaba en contra de la tecnología de la escritura, así como lo que estaba en contra del teléfono. Esta gente está todo el tiempo pegada en el teléfono, pero el teléfono es una maravilla tecnológica. Entonces, el señor Platón deja por escrito estos diálogos donde un personaje principal es Sócrates
y genera el método dialéctico para llegar al conocimiento. Al final le dice Hipias, ya cansado del tipo porque ya no lo soporta, le dice, difícil cosa es lo bello, ¿no? Entonces, ¿cómo decir algo para que suene bello y para no repetir a los que tienen 3.000, 4.000 años diciéndolo? Les pongo un gran ejemplo, un libro que recoge muchas historias como la Biblia. Uno de los cuentos más antiguos que hay, que está escrito en jeroglíficos, una de las versiones literarias más antiguas que hay, es el cuento de la mujer de mi hermano, la mujer del hermano, que la Biblia, 2000 años después, lo recoge en su versión escrita y lo pone en manos de José. Pone ese problema de que la mujer se enamora del hermano, quiere estar con él, y después malpone al hermano frente a su hermano, diciéndole que él quiso propasarse con ella, y el muchacho no tiene cómo explicarle a su hermano que es mentira. Esto realmente es un cuento egipcio que tiene 4000 años. No es un cuento que contaban los hebreos. Es un cuento que les llegó a los hebreos en el momento en el que, estando en el desierto, entraron en contacto con el pueblo egipcio, en el momento en el que Egipto se expande hacia el sur del Nilo. Y ellos también están en la búsqueda de esa Asia Menor donde viven, de desarrollarse y establecerse como pueblo. Ese cuento también está recogido en un libro genial que se llama Las Mil y una Noches, que es un libro que proviene de la India. Y que al mismo modo hay otro cuento que aparece en la Biblia y que está reflejado en un libro, quizás la obra literaria más antigua que está escrita, que es el Canto de Gilgamel, que es un semidios de los pueblos sumerios, lo más parecido a un caballero andante, y allí se encuentra un diluvio universal. Igual como está recogido en el Génesis de la Biblia, que el Génesis viene a ser eso mismo, una especie de recopilación de historias por donde fue pasando el pueblo hebreo y fue tomando este pueblo las mejores condiciones para narrar sus historias en su propia lengua. ¿Quién le iba a decir a esos niños hebreos que eso estaba sonando del mismo modo en la lengua de los asirios y después de los persas? ¿Quién le iba a decir a los egipcios que después aprendieron el griego y se olvidaron de la lengua egipcia, que esa historia que contaban de la mujer de su hermano estaba recogida en un libro sagrado que llevaban guardado en un arca los sumos sacerdotes del pueblo judío? El conocimiento parece que es de todos. Y ahí es donde está esta cosa maravillosa que les acabo de entregar. Esa hojita tiene una lista de metáforas vikingas. Vikingas. Por allá por el año 1200, Europa descubre, se da cuenta de que los vikingos tienen por lo menos 400 años como civilización en Islandia, y son unos verdugos navegando. ¿Por qué se dan cuenta? Porque los vikingos llegaron a Inglaterra y la invadieron. Y arrasaron con el pueblo inglés en el año 1200, 1100. Empezaron a recibir ataques de los vikingos, que no están muy lejos. Sencillamente que antes de eso, antes del año 1200, Inglaterra no era una nación próspera. No se había organizado como pueblo. Eran todavía godos, eran todavía pueblos medio bárbaros. Un poco de los lombardos que estaban por allí, los bretanos, los bretones que estaban por allí también. Es decir, algunos pueblos un poco bárbaros que no se habían organizado como sociedad, que no habían empezado a levantar castillos ni fortalezas y que no habían empezado a acumular riquezas. Entenderán que los vikingos son un pueblo que no produce, como quizá nos han acostumbrado las diferentes sociedades, ¿no? Es decir, los vikingos son un pueblo de combate, son un pueblo que se organiza casi que en hordas y que sale a
saquear, que sale a esquilmar, por lo menos en su momento de auge, por allá por el 1200, donde se recuperó esta información, y donde ellos nacen con su literatura, que son las sagas vikingas, donde se cuenta, bueno, su mitología, y donde se cuenta todas esas aventuras de esos hombres, que son sin duda interesantísimas y que nos han llevado, y que son un sincretismo también, igual que la Biblia, son un sincretismo de la mitología celta, de la mitología de los pueblos más antiguos del norte de Europa, es decir, pero esto llega a nosotros y nos hace traducir qué es una metáfora de una manera espléndida. Esto lo tomé de un escrito de Jorge Luis Borges que se llama Noticias sobre las Kenningar, que se encuentra disponible en la Biblioteca Cervantes, que es esa gran página web que tiene de todo de manera pública, y está en las obras completas de Jorge Luis Borges. Allí Borges habla de manera jactanciosa e interesante, como todo lo que escribe Borges, sobre estas metáforas, sobre estas formas que se llaman menciones enigmáticas de los vikingos, de los pueblos de Islandia. Pero ¿por qué le es tan extraño al inglés, que es el primero entra en contacto con el vikingo y el que descubre que los vikingos existen? Después hemos encontrado rastros geológicos de vikingos en el norte de Norteamérica, porque siguieron la costa de Groenlandia, siguieron, bueno, todo eso y llegaron hasta las partes más frías de Canadá y hasta un poco el norte de Estados Unidos. Hasta ahí llegaron los vikingos, explorando con sus barcos. ¿Por qué? Porque evidentemente se movieron por todo el casco polar del norte polar. Entonces, ¿por qué les pareció tan raro? Porque es que los vikingos, cuando querían decir, por ejemplo, príncipe, ellos decían Señor de los Anillos. Como nosotros decimos alumno y estamos diciendo persona sin luz. Solo que para los británicos, como no entendían el universo de palabras, no había un diccionario, no habían gramáticas establecidas. En español, de las primeras gramáticas es la de Nebrija, y me corregirán ustedes que creo que es de 1100. La revisaremos y no sé de cuándo son de esas primeras gramáticas. Alfonso X el Sabio también es un rey de esas primeras épocas del castellano, y fue uno de los primeros que estimuló la traducción al castellano de diferentes libros. Pero esas gramáticas vikingas no existían, porque bueno, los vikingos, por más que fuesen una raza avanzadísima en marítima y en manejo de las artes de la guerra, bueno, no eran muy dados quizás a la lingüística. Eran dados a contar sus historias y por eso escribieron sus sagas y tenían escritos. Pero no se preocuparon, bueno, por hacer un diccionario. Creo que el primer diccionario de la lengua inglesa, o uno de los más antiguos, es el diccionario de Oxford, ¿no? Y fue una cosa titánica ponerse a resolver y armar de dónde venían esas palabras. Entonces los ingleses se consiguieron que los mensajes vikingos, que las notas que conseguían, eran casi que poéticas. Decían, pero esta gente habla con metáforas, habla con poesía, porque cuando dice la cabeza se refiere al peñasco de los hombros. O cuando dice la sangre habla del riachuelo de los lobos. O imagínense que diga los ojos son las joyas de la cabeza. Entonces, esas construcciones eran las maneras, quizás, de los vikingos de darle forma a su lengua
y de convertir a su lengua además en una manera de expresarse más profundamente y de acercarse más profundamente a lo que ellos sentían. Porque si bien tenían palabras para decir cosas sencillas como yelmo, como espada, como borrachera, como tormenta, y era una palabra para esas cosas, preferían expresarse en metáforas, o por lo menos en los escritos, preferían expresarse en metáforas porque estas metáforas de algún modo embellecían el sentido de lo que estaban expresando. Y con este lenguaje que les estoy trayendo en este texto, es como están escritas esas sagas. Es decir, no están escritas con el lenguaje plano, sino que había una especie de intención metafórica en la construcción de las sagas. Entonces cuando hablaba de Odín, decía, bueno, la cabeza del rey, ¿no? Pensemos, Odín, digamos, el castillo del cuerpo de Odín le faltaba una joya de la cabeza. Le faltaba un ojo a Odín. Era tuerto. Entonces buscaban la manera de hacer altamente metafórica su literatura, sus sagas. Entonces vamos a hacer un ejercicio, aquí mismo, al costado, espero que hayan traído lápiz, o bolígrafo. Sí. Vamos a hacer con estas metáforas vikingas que nos descubrió Jorge Luis Borges, vamos a escribir un poema sencillo. Es decir, usemos estas palabras para decir: el oro crece en la nave después de la batalla. El fuego del mar crece en el patín del vikingo después del juego de los filos. Es decir, vamos a construir con las metáforas de los vikingos un par de textos que tengan un sentido y que nosotros podamos después traducirlos, ¿les parece? Vamos a ver cómo nos suenan. Vamos a jugar con esto. Con estas menciones enigmáticas o Kennigars. Pueden escribirlo primero normal, es decir, las flechas del príncipe no detienen la inundación, y después lo traducen. O viceversa, pueden ir ver las metáforas, escribir las metáforas que les gustan y después traducirlo, después hacer la transcripción. La cabeza del Skald, el Skald era el nombre que se le daba a los poetas, pero los poetas para los vikingos no eran los bichos gordos así, barbudos, que andan en las bibliotecas en Maracaibo, sino que eran guerreros que además tenían la obligación de contar las historias. Regularmente protegían a ese guerrero porque era el que iba a contar la historia cuando llegaran después de la conquista. Por eso la cabeza del Skald es la fragua del canto. Bueno, es que la cabeza del Skald sería nuestra traducción, es decir, o digamos, la cabeza del poeta. La cabeza del poeta sería la fragua del canto. La fragua del canto tiene una inundación que se sale por la barba. Entonces, la fragua del canto tiene un viaje de las olas que se sale por el bosque de la quijada. Sería más o menos el resultado de esa frase que le acabo de decir.
Ajá, rápidamente, para que sigamos conversando. ¿Quién lo tiene ya listo? Elkin, te escuchamos. ¿Cómo te quedó ese? El sacudidor del freno carga al señor de la pelea, que fue atravesado por los cantos de la batalla, desparramando la marea de la matanza. Desparramando la marea de la matanza. Que es la sangre, ¿no? La marea de la matanza. El caballo carga al guerrero, quien fue atravesado por las flechas, desparramando su sangre. Está bien. ¿Cómo sonó mejor? Así es. Como los vikingos. Como los vikingos. Ajá, ¿quién más lo tiene listo? Ajá. Las joyas de la cabeza del guardián de la campana asemejaban el fuego del rey. Las joyas de la cabeza del guardián de la campana Asemejaban el fuego del rey. O eran el fuego del rey. O sea, tenía los ojos amarillos, el sacerdote. Muy bien. O sea, sería en ese caso los ojos del sacerdote eran amarillos. ¿Ves que cómo la metáfora hace que la cosa tome como otro vuelo, ¿no? Sí. Otro. ¿Quién? Más bonito y más misterioso. ¿Quién más? Ajá. No entendí muy bien de dónde voy a sacar la metáfora, pero de las palabras que yo vi aquí que me llamaron la atención, dice, ¿no? Claro. Lo que les voy a leer. Dice, encuentro la batalla del Cardo, baño de gaviota en el tesoro. Y eso sería traducido al cristiano como que... Al cristiano, digamos, la sorpresa, sí, de lo que existe, pues, ¿no? Creo que te fuiste a la segunda actividad, que era nuestra propia metáfora, pero ¿sí? Está muy bueno. Bueno. Ajá. No te preocupes. En el baño del cisne, el sacerdote fragua del canto. En el baño del cisne, que el baño del cisne es ¿qué? El mar. El mar. El sacerdote fragua del canto. El sacerdote tenía que usar el guardián de la campana. Ah, ok, tenía que usar esa palabra, el guardián de la campana. Sí, para que quede más. Además, es el sacerdote, no el sacerdote de ellos, sino el sacerdote católico. Es decir, está referido a eso, el guardián de la campana, se refieren al sacerdote católico, porque era la manera en la que ellos también identificaban a ese tipo que vivía en la iglesia de los católicos. Podría ser en el baño del cisne, el guardián de la campana, fragua del canto. Sí, claro, porque es que los cristianos han mantenido el asunto de la campana desde el siglo VII. Ah, profe, podría entonces ser así, algo así, un ejemplo así. En el baño del cisne, el guardián de la campana, fragua del canto. Fragua del canto, esa es... La cabeza de... La cabeza del... Ese sería como la cabeza del poeta. Entonces, querrías decir, como en el mar, el sacerdote, cabeza de poeta. No podría ser. Faltan conectivos allí para darle más sentido. Sí me salió. ¿Ah? Sí, claro, podemos meter conectivos. Cual halcón de Bienvenido. la ribera al encuentro de las fuentes ha de ver su propio viaje de las olas hacia el prado de la gaviota. Repítemelo otra vez. Cual halcón de la ribera al encuentro de las fuentes ha de ver su propio viaje de las olas hacia el prado de la gaviota. Y tradúcelo al español. Cual nave hacia la batalla ve cómo se inunda en el mar, algo así. Ok, más o menos. Mi tesoro del pecho siempre está en el camino de las velas. Mi tesoro del pecho. Tesoro del pecho, que es el corazón. El pensamiento. El pensamiento. Mi pensamiento siempre está en el mar. Ah, muy bien. ¿Ves? Una cosa sencilla, pero ahí tomó un vuelo así. Ajá. ¿Quién más? No tiene que ser muy elaborado, no se preocupen, que no parecía examen, pero no es. No me percaté de lo del guardián de las campanas. Las marcas de la matanza fueron cubriendo las joyas de la cabeza
La tempestad de espadas en los caballos del pirata cubrieron el baño del cisne. El señor de la pelea fue oracionado por el guardián de las campanas. Con licencia poética y todo ahí. Ajá, y la traducción sería ¿cuál? ¿Qué es lo que está cribado allí? La sangre fue cubriendo los ojos. La batalla en los barcos cubrieron el mar. El Señor, el guerrero, fue oración para el guardián, para el sacerdote, el guardián de las campanas. Interesante, porque también hiciste metáforas en español y después las tradujiste al vikingo. ¿Quién falta? Mis vikingos queridos. Bueno, pero no se preocupen, ahorita lo siguen cribando eso. ¿Qué es lo que nos enseña este ejercicio? Este ejercicio nos intenta explicar qué es una metáfora. Pero cuando uno dice metáfora, piensa en lo que no entendió de castellano en literatura del bachillerato. Y da su truquito el ejercicio. Claro, tiene su caída bonita. ¿Qué pasó en bachillerato? En bachillerato nos hablaron de tres cosas que son muy utilizadas en la poesía, que es lo que llamamos recursos literarios, pero no los entendimos, porque después de eso nos pusieron una cosa peor, que era la métrica y el asunto de las rimas sincopadas, que ya metía números en la cosa y que tampoco entendimos. Pero los recursos literarios son vastos, ¿no? O sea, el hombre ha inventado desde el epíteto, que es aquel nombre que se repite una y otra vez dentro de un poema para darle ritmo y para mencionar al personaje del poema, hasta estas cosas que son fundamentales. Esas tres cositas que pertenecen casi al mismo universo son la metáfora, la metonimia y el símil. Vamos a comenzar por el más sencillo, que es el símil. La propia palabra lo dice, es una comparación, es un símil, es una comparación. Pero es una comparación que utiliza la palabra como. Entonces, quizá esa es algo que utilizamos, bueno, realmente las tres cosas las usamos todo el tiempo. En el habla cotidiana nuestra estamos todo el tiempo hablando con metáforas, todo el tiempo hablando con metonimias y todo el tiempo hablando con símiles. Lo que sucede es que en la poesía la forma más sencilla de expresarnos regularmente es el símil, porque podemos generar una imagen poética, que es otro elemento que vamos a conversar, ojalá nos dé tiempo de conversar hoy, gracias a una comparación directa. ¿Qué es una comparación directa? Utilizar el como. Ella es blanca como la nieve. Ese es súper lugar común, súper trillado, ¿no? Es blanca como la nieve, o es negra como la noche, o es amarga como un limón. Ahí se va complicando la cosa, ¿no? Amarga como un limón. Pero entonces tú utilizas un elemento que te ayude a ejemplificar lo que quieres decir. Y lo haces directamente. Tú dices, esta silla es cómoda como una nube. O ella es bella como una estrella que resplandece en las mañanas. O si quieres decir algo feo, tú dices, bueno, Maduro es malo como Mandinga, no sé. Uno se inventa cualquier cosa de estas que pasan todos los días. Ayer cuando no aumentaron el sueldo, mucha gente se imaginó muchas cosas. Sí, bueno. Entonces, es un recurso que no podemos dejar de usar. Y si vemos en la poesía clásica, es decir, esa poesía rimada, la poesía que utiliza la rima como excusa poética, la mayoría de esas formas poéticas utilizan el símil, porque es lo más sencillo. Una metáfora es un poco más complicado. Entonces, el símil
nos permite generar relaciones directas para obtener imágenes poéticas a partir de oposiciones o de comparaciones. Las otras también son comparaciones o también son relaciones de sentido, pero son relaciones de sentido un poquito más complejas. Por ejemplo, la metonimia, que es una manera que tiene la lengua de crear relaciones, va de la parte al todo. Un buen ejemplo para que veo a Elkin es el buró. Cuando alguien dice un buró, puedes pensar en un mueble, que buró lo que significa es escritorio, pero a la gente le gusta decir que tiene un buró. No es que tiene un escritorio, sino que tiene una empresa de abogados. O un buró sindical, que también, ¿no?, lo llaman así. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se reúnen, porque hay escritorios en esas oficinas, en los bufetes, hay escritorios, bueno, entonces se asocia de esa manera. Por eso que las palabras terminan siendo arbitrarias. Claro. Recuerden que partimos del principio en que toda relación entre la cosa y la palabra que usamos es arbitraria. Eso es la teoría del signo lingüístico de Ferdinand de Saussure. Hay Dice, otra, ¿no? ¿ah? Hay otra. Inclusive opuesto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Al estructuralismo de Saussure se opone el generativismo de Noam Chomsky, por ejemplo, que dice que el ser humano tiene una capacidad, en su principio lo dijo así, que era innata, después se arrepintió del innatismo, pero al principio dijo que el ser humano tenía una capacidad innata para generar estructuras gramaticales. Es sorprendente, ¿por qué? Porque en la mayoría de las lenguas, por más alejadas que estén unas de otras y por más desconectadas que estén unas de las otras, hay elementos comunes gramaticales. Sonidos similares. Los diacronistas, los que estudian la lengua de manera histórica, dicen, bueno, es lógico porque es que realmente la comunidad humana que evolucionó fue la que habló. El habla nació en algún lugar de las praderas verdes de África y se empezó a expandir por el mundo. Entonces hay un fundamento comunicativo, quizás ya todavía no lingüístico, pero sí hay un fundamento comunicativo que hace que la manera en la cual pensamos, es decir, la manera en la que está estructurada la electricidad que recorre la parte del habla de nuestro cerebro, funcione igual desde que nos evolucionamos hasta ahorita que vemos el celular. Te escucho. Hablando sobre eso, también, por ejemplo, Derrida habla acerca, que es un post ¿Derrida? Sí, Derrida. Él habla acerca de cómo, digamos, evoluciona el lenguaje de una forma en la que los elementos distintivos que hacen que separemos un género u otro en la literatura o en otras formas de escritura, que puede ser, por ejemplo, la filosofía, los ensayos, se van, digamos, acercando las unas a las otras precisamente por esa evolución del lenguaje, y cualquier, digamos, tipo de separación de un género u otro es meramente artificial. Sí, sí. Derrida y quien le antecede en todo esto, en los estudios estructuralistas de la sociedad, que es el señor Lévi-Strauss, él estudia de manera brillante los símbolos de las mitologías nórdicas, la griega, la cretense, y dice, bueno, cómo esto define a las sociedades, ¿no? Y en todas hay vasos comunicantes, que es otra teoría maravillosa de los vasos comunicantes. Te escucho, Sergio. Sí. Sergio. Lo que conocemos hoy como lenguas o idiomas, evidentemente que son códigos arbitrarios totalmente. Pero cuando se va a la arqueología del lenguaje, pareciera haber razones para pensar que los primeros fonemas
inclusive cuando todavía la laringe no tenía las características que terminó teniendo el ser humano, esos primeros fonemas se parecían mucho a los sonidos de la naturaleza. A ver, Bueno, sí, un pero caso concreto. Yo entiendo lo onomatopéyico, Exactamente. pero a eso me iba a referir en parte. pero esas cosas onomatopéyicas son muy básicas. Por ejemplo, la mayoría de los fonemas que se refieren a la mamá y al papá similares. son estructuras fonéticas que no son oclusivas, son Vocales. son vocales abiertas, es decir, siempre es con A o con la máxima, las O. Sílabas. Son monosílabos. Y lo que se refiere a los alimentos fundamentales del primer lenguaje, también tienen ciertos parecidos. Pero lo que nos compone como sociedad es la capacidad de conceptualizar. Sería ahí cuando conceptualizamos, estamos en presencia no solo de arbitrariedad, como nos plantea Saussure, sino que estamos en la construcción de ideas complejas a partir de relaciones que no son con la naturaleza, sino que son soluciones mentales, son axiomas mentales, digamos. Estoy de acuerdo porque yo nunca he escrito un poema, nunca en mi vida. He leído mucho, he escuchado muchos poemas, la canción que te pasé ayer, eso es hermosísimo, cada vez que la escucho lloro, es un poema hermoso. Y este poema, lo que estamos hablando ahorita, yo estoy lleno de metáforas y de cosas. Yo estoy bien, lo que estáis dando la clase, estoy viendo esto. Bueno, pero para retomar el asunto de la metonimia, un buen ejemplo sería el sol de tu camisa, para no decir amarillo. Entonces, utilizas un todo, pero un elemento de un todo, porque el sol es calor, el sol es un montón de cosas, y utilizas un elemento del todo para definir al otro, para transmitir el significado que tiene algo a otra estructura. Eso lo utilizamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos diciendo, bueno, esas cosas. Y después viene la parte más compleja, que es, evidentemente, las comparaciones son directas, las metonimias son del todo a la parte, o de la parte al todo. Hay metonimias, que utilizan referencias corporales y ¿cómo se llama? Antropomorfizan las cosas, ¿no? Es decir, cómo tú tomas un elemento que pertenece ¿No sería un ejemplo de la pata de la silla. La silla no tiene patas, porque las patas son de los animales. Y también lo humano se cosifica. También lo humano se cosifica. Entonces la pata de la silla es una metonimia, porque estás antropomorfizando, si se trata de cosas de hombres, y si se trata de animales, tiene otra correlación, a objetos que son inanimados. El elemento más complejo es el metafórico. ¿Por qué? Porque lo metafórico es conceptual. Les pongo un ejemplo. Una metáfora burda que usamos todo el tiempo. La calle es ciega. Porque no hay manera de que usted diga que hay un ojo, es decir, no es una metonimia, porque la calle está cerrada. Tú podrías hacer una metonimia y decir que es una calle que está de espaldas, no sé. Para dar direcciones es buenísimo. Pero cuando dices calle ciega, estás implicando que por el hecho de estar cerrada esa calle no ve, o está a oscuras, o tiene un impedimento para continuar, para mirar más allá. Es decir, se convierte en un concepto mucho más complejo que el de la parte al todo, y es mucho más que una simple comparación. Yo digo algo así como, si vas a mi casa, ten cuidado con el policía acostado.
El policía acostado es un excelente ejemplo de una metáfora que además no es fácil de entender. Mucha gente, muchos niños cuando le dicen hay un policía acostado, miran para el lado porque están buscando un policía que esté acostado. A todos los niños les ha pasado. Esa metáfora, bueno, no sé si es maracucha, pero es curiosa esa, la del policía acostado. Entonces, miren cómo los vikingos, y aquí es donde vamos nosotros a hacer otra tareita, los vikingos se dieron la oportunidad de sus cosas importantes, es decir, las flechas, el oro, miren todo lo que hay para la espada, por ejemplo, o para el mar. Hay uno que no está aquí, que es el techo de la ballena, que se refiere al mar, y que fue el nombre de ese importante grupo literario de Venezuela de los años 60. El techo de la ballena es una Kinegar que se refiere al mar. Una pregunta, no sé si tiene que ver directamente con esto, pero cuando en ciertas historias noveladas, por decir, cuando un escritor como George Martin hizo Dracarys, o sea, Dracarys es una palabra quizás nueva, pero se acostumbra uno a decir Dracarys cuando es el fuego del dragón. Entonces, eso también forma parte un poco de este tipo de nuevas palabras o nuevos sentidos para indicar el fuego del dragón. ¿Qué es lo que pasa? El alto valeriano, que es el lenguaje que hablan... Esta ruta de la ballena. Mira, el alto valeriano, que es el idioma ese donde está dicho Dracarys, creo que si los que han leído los libros, todo esto está inspirado en la lengua élfica. Que Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, se dio a la tarea de hacer una lengua para una raza de sus personajes. Es decir, el hombre, además de que era un escritor con una imaginación espectacular. Tienen que ver la película de Tolkien. Los que tengan Magis, ahí está la película, la pueden ver. Si no, no sé, las descargan. El hombre se dedicó a escribir una lengua para hacer a sus personajes muchísimo más profundos. Entonces, otros grandes inventores, escritores, soñadores, ahorita pusieron el ejemplo de Star Trek. A mí me encanta Star Trek, es un universo riquísimo. Yo todavía estoy esperando que inventemos el Mach 1 para que lleguen los benditos, ¿cómo se llama el señor Spock? ¿Cuál es la raza del señor Spock? Se los olvidó. Los vulcanos, que estaban patrullando la zona y cuando descubrimos cómo romper la velocidad de la luz llegaron y se presentaron y le dijeron a los hombres, bueno, si quieren conversar con nosotros tienen que tener un gobierno planetario y dejar la guerra. El caso es que ellos tienen diccionarios de vulcanos, diccionarios de romulanos, que son los grandes enemigos de la civilización más o menos organizada en la galaxia. Y así como ellos, bueno, cada escritor que sigue una senda en ese sentido, en la ciencia ficción o en la fantasía, ha querido hacer sus cosas. J.R. Martin, creo que es J.R. Martin, él es un gran seguidor de Tolkien, y por eso tiene eso no son neologismos. Los neologismos son palabras nuevas dentro de nuestra lengua. Por ejemplo, whatsappear. Yo whatsappeo, tú whatsappeas, él whatsappea. Bueno, eso es un neologismo porque es una nueva palabra para nuestra lengua y además la Academia de la Lengua está desesperada por meter palabras porque parece que les pagan por kilómetro. Entonces hay cada vez más palabras. Como para los vikingos eran importantes estas cosas, yo quisiera que ustedes hagamos metáforas, es decir, ya sabemos lo que es un símil, más o menos sabemos lo que es una metonimia.
Ahora me gustaría que hiciéramos 5 metáforas de las cosas más importantes para nosotros. No, con este sentido, no, por supuesto, la sangre, marea de la matanza. Bueno, ¿qué será la sangre para nosotros? 5 metáforas. Puede ser una metáfora de la palabra hijo, si es para nosotros lo más importante. 5 palabras que nos definen, que podamos metaforizar. Por ejemplo, tomamos la palabra oro y yo creo una metáfora mía. Ajá. Si quieres, tomas una de las palabras de aquí, pero también puedes buscar una palabra que no esté aquí, que sea importante para ti. 5. Vuelvo a 5 minutos. Ok. De la misma palabra del fin, que es lo que quiere decir el fin. De la misma palabra, sí. Vas a tomar el mar y vas a crear tu metáfora. Una propia metáfora ya, con cualquier palabra, de esta o de otra. Okay. Cinco. Salió. Sí. En los idiomas inventaron por el gringo. ¿Y quién? El gringo es otra serie. Como acá. Es más, la gente se casa en ese idioma. Soy fanático en Estados Unidos. Que eso no existe, es algo que no existe. Pero, por ejemplo, es como crear una palabra, un sentido. No, un pero idioma completo que no existe. en esta frase que también dice Porque el el poema, curso ahí
como decir, el teléfono, mi alcahuete. Ajá, ajá. Confidente. Ajá, sí, claro. Lo que pasa es que como ya estamos viejitos, nosotros nos enseñaron que todo era perfecto, nada es perfecto. Nada, es perfecto. Vamos a sacar lo que está ahí en esta verdad. Un ejercicio. La perfección es por los muchachos. Ya nosotros vivimos la perfección, vivimos la cosa, lo que hay es que hoy sí. La perfección son por los viejitos. Los viejitos, sí. Ahorita no. Porque te vamos a perfeccionar, ¿viste? Pensá en tu galán, iglesia, y todas las cosas hermosas que Gente que yo creo que sale es el chacal de la trompeta. de repente otro mira y dice, ese es el galán, uy qué feo, pero favor bonito. Sí, ¿verdad? Metáfora. No, cuando sigue siendo el galán, el Ella lo ama. Echa va a perder como entero. A los leones. No, los leones. Más esto no tengo que llevarlo a sí mismo. Por ejemplo, si me refiero a Es perfeccionarlo mucho las cosas. a nivel se perfeccionista y al final lo hago a tu ¿Qué es lo que el ejercicio persigue? Que nos familiaricemos con la metáfora. Recuerdo inclusive los libros, el libro infantil que leímos. Sí. Ahí hay metáforas. Sí. Los ojos son el No, espejo sí, del es. alma. Esas son metáforas. Los ojos, el espejo del alma. Los cristales, no sé qué broma. Por ahí va la cosa. Ay, mira, ¿cómo te decía? Eso. Busca, rebusca en el libro aquella frase. Entonces, la idea es que nos familiaricemos. Sí. ¿Quién siento que termine primero? No, ahora que lo que sí es lo mismo. Sí, es muy buen estudiante. El oro, la roca del sol. El mar, el autobús de las olas. Los ojos, los cristales de las cámaras. La espada, extensión del brazo del guerrero. Y el caballo, mi amigo peludo. Un ejercicio. Ok. El oro, la piedra del sol. Un poco metonímico porque estás tomando aquella cosa del sol. Ajá. La siguiente, El mar, el mar, dime. el autobús de las olas. Ese es más complejo. Ese es más metafórico. Los ojos, los cristales de las cámaras. No estoy de acuerdo, pero es metafórico. La espada, extensión del brazo del guerrero. Y el caballo, el amigo peludo. El amigo peludo. Bueno, ese, No peludo. Alirio, estás atravesado en la cámara. Alirio, estás atravesado en la Es grabación. un amigo peludo. Y es mi amigo peludo. Sí, pero no. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué mi amigo peludo no es una metáfora? Estás enunciando algo y no estás generando una comparación indirecta y alegórica que nos lleve directamente a eso. ¿Qué es lo que pasa? Estamos frente a la disyuntiva
de que estamos estudiando hoy recursos literarios. Los recursos literarios no son obligantes, son sencillamente recursos. Hoy estamos estudiando una serie de recursos literarios que son el símil, la metonimia y la metáfora, que quizás es el recurso literario más importante de todos. Entonces, cuando estamos generando ideas, podemos ser alegóricos en un texto, pero sin que eso nos obligue a que esas alegorías se conviertan en metáforas. Entonces, mi amigo peludo puede referirse a un perro, puede referirse a un señor que tiene la cabeza muy llena de cabello, como puede referirse a un caballo, pero no hay nada que nos haga pensar que conceptualmente está atado al caballo. Por eso no es una metáfora. ¿Quién más terminó? Para que sigamos dando ejemplos. Luisillo. Epígrafe del tormento. Muerte. Epígrafe del tormento. Sí. Que no estoy muy de acuerdo, pero... No vamos a estar muy de acuerdo entonces con el resto de metáforas. Ciertamente, ciertamente. Sentencia del solitario. Enamorarse. Sentencia del solitario. ¿Okay? Puntillo del deseo. Beso. Puntillo del deseo. Eso es un beso. ¿Okay? Acrónimo de la desesperación. Expectativa. Mira, ahí no sé si alcanza el nivel metafórico, porque si lo lees, ¿qué es un acrónimo? Significa que es una palabra que está compuesta por las mismas letras, ¿no? ¿Crees que alcanzaste a definir eso que querías definir allí? Medianamente. Muy poco realmente. Si no tuvieses una idea clara, es decir, quizás esta palabra te inspiró a esta otra metáfora, porque acrónimo del deseo, ¿no? De la desesperación. De la desesperación, contiene una metáfora. El problema es que quizás no es igual a esa palabra que nos quieres decir. Y ahí es donde viene la otra parte de esta conversación del día de hoy. La poesía no es un crucigrama. Es decir, la poesía no es una cosa que yo quiero decir que voy a traducir a metáforas. Eso lo hacen los malos poetas. Usted agarra un libro de Dixon Ochoa y el tipo está hablando de cosas vulgares, sexuales, y lo que le cambia es el sentido. Pero cuando tú lees, no, aquí lo que está diciendo es que se sacó el que te conté y se lo puso en la boca. Aquí lo que está diciendo es que la volteó y se lo metió por atrás. Aquí lo que está diciendo, y busca muchísimas maneras de decir un poco de grosería, porque él se quedó en que la poesía es decir las cosas con otras palabras, que no es lo mismo a decir cómo decir algo. Decir las cosas con otras palabras no es lo mismo que responder a la pregunta cómo decir. Parece que es muy sencillo decir cómo decir, ¿no? Es una pregunta que logra resumir muy bien lo que es la poesía. Pero el poeta, cuando está inspirado, no va a decir desesperación es esto, o soledad es esto. Él se va a dejar llevar por su torrente de sentimientos y le va a dar forma a esos sentimientos en la metáfora, en la metaforización de esos sentimientos. Por eso la poesía es tan grande, porque no es que, él quiere hablar de la soledad y voy a leerlo porque él es un poeta que habla de la soledad o habla del suicidio. Un poema nos dice muchísimas cosas y a cada quien nos dice algo diferente, porque cuando el poeta está creando la metáfora no está pensando en esconder algo que va a ser descubierto como en un crucigrama, sino que está pensando en profundizar su sentimiento y plasmarlo, porque no hay palabras para decir lo que está sintiendo. Y por eso tiene que recurrir a la metáfora. ¿Seguimos? Sí. Gildardo. Debo ponerle sazón a la tarea asignada. Eso es un enunciado.
Ya entiendo. Bueno, voy a seguir diciendo las cosas. Claro, a ver. Al terminar su discurso fue un diluvio de emociones. Mira, un diluvio de emociones es una metáfora. Ahí estamos viendo Entiendo. algo un poco más extenso que decir. Pero un diluvio o diluvio de emociones La metáfora. es una metáfora. Ella pronunció palabras aladas. Palabras aladas vendría a ser, Elevada, hermosa. sí, eso podría ser algo más metonímico que metafórico, ¿sí? Porque estás utilizando una parte del pájaro, que es el ala, para decir que vuelan las palabras. El teléfono celular es un arma de doble filo. Arma de doble filo es, a ver, arma de doble filo. Podría ser de uso metafórico. El problema es, Como tiene doble uso, puede ser bueno o malo. sí, yo lo entiendo, es decir, ya lo del arma de doble filo, su concepto lo trae, pero no sé cómo explicarte que no termina de ser una metáfora la manera en la que lo expresaste. Entiendo. Hoy no fui el imán de la clase. El imán, porque estamos haciendo poesía, tú eres bueno narrando. Y el tiempo es oro. El tiempo es oro, podría ser una metáfora, pero también cae en un gran saco de palabras que se llaman los lugares comunes. Okay. Ese time is money Sí. es utilizado por todo el mundo, entonces pierde la magia que tiene literalmente la construcción. Tiempo libre, tiempo hostel. Tiempo. Más aforismo que metafórico. Bueno, sí, Por eso. pero eso, el tiempo es oro es una metáfora, pero es una metáfora que cae en los lugares comunes. Es decir, no nos pertenece a nosotros, pertenece a la cultura popular. Ok, ya voy a aprender. Yo aprendí. ¿Quién más? Ajá, vamos con las chicas de este lado y después vamos con los chicos. Y se vale si tenemos nada más dos. Claro. Bueno, este es un acercamiento, no pretendo que sea una metáfora. Como- En el futuro. Todos estamos aquí para equivocarnos y para Nos aprender. acercamos unos a otros. Dice, canto de júbilo que despierta en el mar frente al sol. Ok, eso es un verso completo. Canto de júbilo que despierta en el mar. Frente al sol. Aquí podemos hablar de algo interesante que sucede en la poesía. A veces, y con eso es que vamos a terminar la sesión de hoy, a veces no estamos en presencia de metáforas, sino de sentidos metafóricos. Entonces, hay frases que tienen un sentido metafórico. No hay una metáfora que tú puedes decir, esta es la metáfora, sino que toda la frase tiene un sentido más complejo que hace que haya una comparación con otros elementos. ¿No lees otra, Carmen? Carmen, ¿verdad? Eso, Carmen, bueno, eso Alicia. significa alegría. Sí. Yo lo que quiero significar ahí, ¿no? El otro es, juntos en el color de las flores, encuentro el calor de lo inmenso. Juntos en el calor de las flores, En el color, juntos en el color de las flores encuentro el calor de lo inmenso. sí. Bueno, ahí estás. A ver, no hay una metáfora que uno pueda decir como las metáforas vikingas, esto Sí, no. significa esto, pero juntos en el color de las flores es una realización metafórica. Es decir, ahí estamos tomando algo que es a lo que deberíamos llegar, o hablaremos la sesión que viene, que son las imágenes poéticas. La imagen poética y la realidad poética. Nos estamos acercando a algo que solamente es posible en la poesía. Y de eso vamos a hablar la sesión que viene. Qué bien. La última. Claro. Ajá, dice, beso profundo en las olas del mar, acaricia el cuerpo desnudo del sol. Cuerpo desnudo del No, sol. beso profundo en las olas del mar, acaricia el cuerpo desnudo del sol.
Excelente. Bueno, el mismo sentido de lo que estoy diciendo. Estamos en una realización metafórica, no hay una metáfora que uno pueda señalar, pero hay una realización metafórica. Estamos haciendo, acercándonos a la realidad poética. Está muy bien. Placer. Sí. Ajá, las señoritas. Vamos a escuchar a Elena, y después a las dos compañeras y después vamos con los chicos. Ajá. Primor de las ternuras consentidas. La nieta. Primor de las ternuras consentidas. No es una metáfora. Pero sé lo que quisiste decir, pero una metáfora cuenta con más cohesión. Es decir, recuerda que la idea nuestra es hacer una comparación conceptual. Eso es en el fondo la metáfora. Entonces, para hacerla eficiente siempre, cuando queremos hacer una sola metáfora, no cuando estamos escribiendo poesía. Escribir poesía ya es otro proceso. Estamos hablando hoy de un recurso literario que puede ser actualizado y que podemos estudiarlo en toda la literatura, desde los griegos hasta la poesía que se está escribiendo ahorita, todo utiliza metáforas. O sea, mira qué metáfora hizo esta persona, mira cómo logró esta metáfora, y hay gente que pasa la historia por una metáfora. Entonces, esa no es una metáfora, porque tiene que ser más cohesionada, tiene que relacionar un poco más los conceptos para poder generar una comparación que tú digas, mira, está hablando de las nietas, por ejemplo. Y esta con respecto al océano. Sabiduría de la ballena a lo profundo. Mira, podría ser esa sí una metáfora, sabiduría de la ballena. A lo profundo. Ya a lo profundo sería un agregado a la sabiduría de la ballena, que algo nos quiere decir, sabiduría de la ballena. Es un concepto más realizado, más difícil de entender. O sea, ahí sí me acerco un poco más. Sí. Vamos con este lado, las chicas. Quizás lo mío no es un acercamiento, sino un alejamiento. Ajá, la primera. A veces si nos alejamos vemos mejor las cosas. Tenía los ojos abiertos como dos para. Tenía los ojos abiertos como dos paraparas. Cuando utilizas como, es un símil. Se pelearon tanto que corrió sangre por toda la sala. Bueno, allí es decir, correr sangre es más, no es una metáfora, es más metonímico. Y bueno, y el resto de la frase es una frase que tiene una estructura allí de comparación. Fue tan resplandeciente que su brillo parecía oro. No es una metáfora en ningún momento, es una frase, porque me está diciendo parecía, o decir que brillaba como oro, se está comparando directamente. Cuando lo veía, su amor salía como la flecha. Como es un símil. Ajá. Y el último, el sacerdote guardaba todos mis secretos. Esa no tiene mucha... No, pero ahí vamos trabajando. Hay que ir un poquito más adentro, hay que profundizar. Señorita. Ojos, agujeros negros que observan tu universo. Pensamiento, la voz de un latido. ¿Estás escuchando? ¿No? Ustedes no escuchan. Hay que hablar más duro. Ojos, agujeros negros que observan tu universo. Pensamiento, la voz de un latido. Oro, pegamento de virtudes y defectos de tus vasijas rotas. Ok, con el primero. Si nos ponemos lingüísticos, agujeros negros que observan tu universo. Eso es lo que se podría llamar una oración con subordinación. Ese que está subordinando, es decir, hay dos elementos en esa oración. ¿Por qué buscamos, qué es lo que buscamos en una metáfora? Buscamos crear un concepto, buscamos crear una imagen, un recurso que una en una sola frase. No voy a decir una sola oración porque bueno, no es necesario que hayan verbos, que una en una sola frase, en un golpe de habla, no sé cómo explicarlo bien, es difícil, disculpen, esa relación que nos acerca a la poesía.
allí el agujero negro está bien. El problema es cuando le metes el qué. Si lo convirtiéramos en un sujeto, éramos agujero negro observante, bueno, estaríamos acercándonos a una metáfora. No sé si una metáfora de los ojos, pero sí, Bueno, y sí los de los ojos de alguien. Apelando a este asunto de relación con este científico, el astrofísico, Stephen Hawking, porque, no sé, me parece que había poesía en él, en su astrofísica, en su matemática. Algo había. Sí. Pobre hombre. Qué cosas, las mentes más brillantes a veces sufren. Ajá, vamos con este lado de los muchachos y cerramos con Servio. Sí. 3 versos. Ok. La barba, la pequeña oveja de la cabeza. Ok. El veneno, el toque de la muerte. Sí, no sé si es una metáfora de veneno, pero es una metáfora. La galleta, la matadora de hambre entre comidas. La matadora de hambre entre comidas. Ya entre comidas Está como de más, ¿no? lo pones como más largo. Ajá. Y matadora de hambre tampoco es que es una metáfora así que... Asesino del hambre. El helado, la nieve del estómago. Ok. Y la arepa, el pan crocante de las Américas. De las Américas. Te pusiste sociológico ahí. Mira que tienes a Gildardo de frente que es sociólogo. Ajá, ¿qué más? Está bien, perfecto. Guerrero, el ángel de los más pequeños. Ok. Pensamiento, arma que puede destruir un mundo. Arma que, el que ya lo complica. Arma inmune. Arma que puede destruir un mundo. Ahí no hay metáfora. No. Hay una frase, pero no hay una metáfora. Mar, un universo de tranquilidad. Universo de tranquilidad podría ser una metáfora porque la relación entre universo y tranquilidad podría ser no físicamente cierta. El universo no es muy tranquilo. Lo que no sé es si podría acercarse al significado que le quisiste dar, pero ahí está la búsqueda de una metáfora. Gracias. Doctor, lo escuchamos. Ok, vamos conmigo. Hijos, el sentido de la vida. Amor, perfecto concepto entre dos. Vida, sin ti no existe. Trabajo o conversión a la nada. Y ser, justificación de la existencia. A ver, el primero es el más metafórico, Aunque, el sentido de la vida. Aunque es un lugar común. Sí. ¿Cuál es el sentido? Usual. Sí, la gente lo dice. Los demás me parecieron como sentencias, como ideas. Es decir, las metáforas no necesariamente tienen que expresar ideas. Hay a veces ideas que están muy bien elaboradas. Nosotros tenemos que intentar acercarnos, quizá más que a ideas, a sensaciones, a emociones, en la poesía. Pero bien en la narrativa y en la búsqueda literaria, bueno, puede haber de todo, por supuesto, no es excluyente. Cuando digo vida sin ti no existo. Es un hermoso poema para una mujer. Vida, sin ti no existo. No, pero sigue esa connotación. No, es decir, el sin ti no existo no está comparando nada, es una frase que si la unimos a la palabra vida, sin ti no existo, hay un contenido, un enunciado, hay una profundidad filosófica o de pensamiento, pero no implica que haya una metáfora allá adentro, porque no hay una comparación conceptual. No estamos poniendo conceptos, no estamos uniendo conceptos para generar uno nuevo. Ajá, seguimos. ¿Quién falta? Faltas tú. Ok.
El lenguaje de lo esencial. Tenés que hablar más duro porque alguien no te escucha. Ok. Amor. Lenguaje de lo esencial. Ok. Solidaridad. La ópera de los fraternos. Amistad. La epopeya de los comunes. Confianza. El juramento de los sentimientos. Y compasión. La sinfonía de los nobles. Mira, estupendo, cumpliste con el sentido. Si fueras vikingo serías un éxito. Ajá, ¿de qué lado? Vacío, esclerótica, impolutez. No escucho, tenés que hablar más duro. Vacío, esclerótica, impolutez. Rostro blanco de la memoria. Abrazo, ensangrentado arropo. Cuento, paraje de armas. Besar, morir en llamas. Morir en llamas. Ok. Te pongo un ejemplo. Si no sabemos que eso significa, que querés decir besar, habremos llegado a la idea de que morir en llamas significaba besar. Ahí es donde viene la magia de la estructura metafórica, es decir, poder oponer conceptos o relacionar conceptos para poder llegar a un nuevo concepto que genere, por ejemplo, el beso. Hay un poema famosísimo de Quevedo que termina diciendo algo así como: polvo serán, más polvo enamorado. Es una metáfora del amor eterno. Y él la va llevando hasta que te estructura la cosa. Pero si yo les digo polvo enamorado, no, eso que es una metáfora, sin el resto, quizás no llega al mismo sentido, ¿no? Se termina ese poema diciendo eso: serán cenizas, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Uno de los más grandes poemas de la lengua española. Hay que evaluar, en este caso, este ejercicio, que estábamos intentando generar relaciones que nos dieran un significado. Aún así, las metáforas que creaste creo que están buenas. Aunque quizás no traducen a. Ajá, no falta nadie. Seguimos, vamos con el Servio. Príncipe, plebeyo de la derrota. Barba, trenzas del viejo. Cabeza, vientre de las ideas. Refrán, el hermano del aforismo que no fue a la escuela. Greguería, aforismo etílico. Ok, me quedo con el tercero, que sí cumple con el de cabeza. Los otros al final son sentencias, y los dos primeros un poco extraviados, pero en la búsqueda de... Vamos, ¿cuánto nos queda? ¿Media hora? No, yo creo que menos. 15 minutos, ay Dios. Yo les había traído una metáfora añú. Vamos a ver si nos da chance. Este es de un libro que se llama El libro de los añú, de José Quintero Wade. ¿Por qué te traigo esto? Por esa idea de que tenemos que hacer contenidos que sean metafóricos. José Quintero Wade alguna vez nos dijo: para escribir una novela hay que tener un mensaje oculto que solo tú lo sepas y que nunca lo digas en toda la novela. Un mensaje por encima de ese que insinúes en toda la novela y que nazca del que está oculto que nunca vas a decir. Y un tercer mensaje que es el que vas a ponerle a decir a todos los personajes, que es el que vas a metaforizar. De esa manera, la novela va a ser rica, es decir, no va a ser aburrida, no va a ser solamente contar situaciones. Si tienes un lema, una idea muy profunda, una idea que está bajo la piel y otra que se la muestras a todo el mundo. Pensemos en
en 100 años de soledad de García Márquez. ¿Qué pasa en 100 años de soledad? Se está contando la historia de una familia y se insiste todo el tiempo en el papá, en la tradición familiar, en la tradición familiar, en la tradición familiar. Pero después nos damos cuenta que por más de que sea una familia gigante, cada quien está solo. Eso es como lo que está bajo la epidermis, ¿no? Ahora, nuestra tarea es descubrir por qué, a pesar de que sabemos eso, nos sigue pareciendo maravilloso. Hay una idea oculta que tenía el Gabo, que no le dijo a nadie, y que está allí sembrada, que es la raíz de la cosa. Las metáforas sirven para escribir narrativa, era lo que quería decir. Miren esta hermosa metáfora del pueblo Añú, con su mano. Ajá. Él dice, en una de las tantas visitas que hicimos a Guardina y a su marido en Capajana, en el sector El Barro de la laguna de Sinabaica, nos pusimos a conversar con ella para profundizar en la idea de eso que habíamos traducido como cortar, compartir, que es la esencia del pueblo Añú. Y que ella misma nos había indicado como correspondiente al verbo coopto, que es lo que significa cortar, compartir. Y de acuerdo a los ejemplos de uso que ella misma nos había dictado, podía estar presente tanto como para señalar la acción de hablar, como para expresar la idea de trabajar, o para referirse a labores propias de los Añú, como pescar, por solo mencionar los más relevantes. ¿Qué está haciendo? Coto. Está pescando, está haciendo sus cosas, porque después eso lo va a traer, lo va a cortar y lo va a compartir con todos nosotros. Como pudimos, le explicamos la idea que teníamos acerca de la profunda vinculación entre coopto y eña. Y le preguntamos si ambos términos tienen que ver con un propósito, es decir, si el hecho de cumplir con el eña, con el objetivo de vida, tenía que ver con el coopto, con el cortar, compartir. Y por qué después, como quiera que sea, para nosotros la idea de cortar implica en coopto, remitía a un sentido de separación, de desprendimiento. La verdad, por un momento, su mirada como extrañada me hizo pensar que Guardina no había entendido nada de lo que le habíamos estado dando vueltas. Quise explicarle buscando una respuesta. Capajana, siempre a su lado, el marido, mostraba su ciega mirada extraviada en la nube blanca de sus cataratas. Parecía sonreír como siempre. Entonces, ciertamente confundida, Guardina me dijo, ¿tu tío o tu papá nunca te explicó? ¿Explicarme qué? ¿Qué tenían que explicarme? Capajana sonrió con más fuerza, al tiempo que mecía su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Frotaba sus manos como esperando, cómplice, escuchar lo que ya sabía. Por su parte, Guardina reacomodó su cuerpo en el tapete de enejas que acolchaba el suelo del mangle, abandonó definitivo la tarea de tejer la estera que hacía mientras conversaba conmigo, tomó mi mano derecha con la muñeca y aproximándola frente a mi rostro me dijo que uno es gente cuando es mano. Uno es gente cuando es mano. Entonces, ahí vienen ya va, el asunto es la profundidad de esta metáfora. Entonces, ahí sí, Capajana reventó la carcajada, como si pudiera ver en ese instante mi rostro desencajado por la sorpresa y la incomprensión. Yo reí con él, pero no comprendía ni por qué Capajana se reía, aunque ciertamente yo sospechaba que se burlaba de mí. Pero también sabía que mi risa era nerviosa porque en verdad no entendí ni el significado ni el propósito de Guardina al decirme eso, aferrando la muñeca de mi mano derecha al tiempo que me obligaba a moverse, sacudiendo mi antebrazo, de modo que por momentos mi mano semejaba un muñeco de trapo a merced de la voluntad de Guardina, mientras que Capajana ciegamente reía, definitivamente feliz. Uno es gente cuando es mano, dijo Guardina, y al decirlo, con su mano izquierda apretó mucho más fuerte la muñeca de mi mano derecha y la aproximó hasta casi obligarme a tocar mi rostro con la mano
sin que yo pudiera detener la acción. Luego, la alejó hasta una distancia en la que de nuevo pude ver mi mano completa. Fue un momento de confusión y de miedo, sobre todo, porque sin darme tiempo y como quien abre una flor, con su mano derecha, Guardina abrió uno a uno los dedos de mi mano, sujetaba hasta separarlos completamente y solo entonces, pasando su mirada de mi mano a mis ojos, comenzó a explicar. Meñique, el que debe aprender a ser asokutari, que significa responsable. Toda persona es su propia mano y una mano es todo lo que una persona busca llegar a ser al fin de su vida. Y continuó diciendo algo más o menos como esto. Un niño nace y es como este dedito hasta que llega al punto en que va a pasar al tamaño del dedo siguiente. Pero no puede hacerlo propiamente sin que su tío, su hermano mayor o su propio papá le diga qué tiene que hacer para continuar solito su camino. Y el primer paso en este camino es ser asokutari, que quiere decir que es responsable, que ya aprendió a ser responsable. Este es el primer paso de la mano. Entonces me explicó Guardina con suficientes ejemplos que lo primero en la vida del añú es adquirir el sentido de responsabilidad, entendida esta como la noción que ha de guiar sus relaciones con los demás miembros de la comunidad, pero también con los miembros de las otras comunidades de seres con quienes se complementa. Pues como todos hacemos o dejamos de hacer, todo lo que hacemos o dejamos de hacer puede beneficiar o afectar el equilibrio o la armonía complementaria entre las comunidades de seres. De tal manera que, por ejemplo, en tiempos en que no hay pesca o no es posible pescar, algunos añús van hasta la selva del manglar a capturar babillas. Sin embargo, tal cacería está sujeta a ciertas condiciones, pues saben los añús que estos animales requieren un cierto tiempo de formación para efectivamente servir de alimento en esos periodos. Esto implica que su captura ha de ser controlada y por ello ningún añú debe capturar más de una pieza en su salida de cacería. Esto muy a pesar de que en su incursión se tope con varios ejemplares. Y esto es así porque debe ser responsable con el respecto a las necesidades de los otros miembros de la comunidad añú, pero también debe serlo con la propia comunidad de babillas, porque sabe que ésta no podrá reponer a los elementos capturados por los hombres si no luego de un tiempo considerable. Dicho de otra forma, lo que hacemos o dejamos de hacer nunca es aislado, ya que siempre está unido a lo que hacen o dejan de hacer los otros. Por ejemplo, si hacemos mal, no solo afectamos a los otros, sino que debemos responder por ello. Tal es, pues, el primer principio ético que ha de aprender un añú: ser responsable en sus acciones con los otros. Así, ser responsable es fundamento inseparable de hacer añú, que hace posible compartir con los otros el mundo. Después le agarró la mano, como yo te agarro la mano a ti, y le apretó el dedo así, el anular, y le dijo: el que debe aprender a ser capillari, verdadero. Tomó Guardina mi dedo anular y poniéndolo frente a mis ojos dijo: el que es responsable nunca dice mentiras. No puede, porque ya aprendió que siempre tiene que responder por lo que hace. Así que no tiene por qué andar con embustes. El que dice mentiras, hace mentiras. Y nada de lo que hace con mentiras dura. Con esta frase dejaba claro Guardina que para el sentir pensar añú, la noción de la verdad no puede ser separada del hacer como acción responsable. Es decir, como acción inseparable de la complementariedad. De tal manera que la verdad o lo verdadero está sujeto a nuestro hacer en tanto armonía o equilibrio con los otros. Por lo tanto, la mentira y el mentir desvían al sujeto del compartir, ya que lo separa de la comunidad y de las relaciones comunitarias que priman para todos los seres en el mundo.
Vamos a bajar porque hay que apurarnos. A ver, 2 párrafos más abajo dice: de tal manera que es justo decir que para el Sentipensar Añú la verdad no es algo ajeno o fuera de nuestra palabra y hacer, algo que se busca encontrar para poseerlo, sino que es parte de lo que debe ser nuestro hacer responsable para con los otros y nosotros. Solo así nuestro hacer es esto. Nuestras palabras y acciones serán siempre expresión de la comunidad a la que pertenecemos. Por tanto, hablar con verdad o hacerlo verdadero nos empareja con todos los otros miembros de la comunidad humana, pero también nos empareja con las otras comunidades de seres con las que compartimos el mundo. Y esta es, en todo caso, una verdad fundamental, pues es la sustancia, la existencia armónica de todas las comunidades y del mundo como totalidad. Así pues, para el Sentipensar Añú, ser verdadero es un aprendizaje primordial en la formación del sujeto, pues requiere de la permanente personal vigilancia de nuestra palabra y hacer, ya que solo su debido ejercicio es lo que nos hace ser considerados como miembros de la comunidad. De este modo, mantiene su responsable complementariedad con otras comunidades. El dedo medio, el que llega a ser ayuncari, confiable. Esta vez Guardina soltó mi muñeca y tomó mi dedo del medio con la mano izquierda, al tiempo que ponía la palma de su mano derecha sobre mi pecho, diciendo: este es tu corazón. Aquí está el corazón de cada uno, y por eso es el más grande. Él tiene el corazón, el entendimiento. Una persona que tiene corazón no hace nada a lo loco, porque siempre piensa bien antes de hacer cualquier cosa. Solo por eso, por no andar a lo loco, obtiene la confianza de todos. Porque siempre hace lo que solo su corazón le dice en su pensamiento. Ante mi pregunta, ¿qué es andar a lo loco?, ella me explicó que se trata de una persona que no reflexiona, que no sopesa sus actos y que por eso es una persona irresponsable, porque es posible que una persona presionada por las circunstancias pierda el camino y como consecuencia actúe irreflexivamente. En ese momento se dice que el sujeto es abou ein, es decir, su corazón está maleado o está echado a perder. Y por eso le resulta difícil concentrarse en lo verdadero, porque regularmente actúa de forma alocada, sin reflexión ni responsabilidad. Así toda persona responsable y verdadera por encima de todo intenta no perder nunca su centro, esto es, su corazón. Por mejor decir, una persona verdadera es aquella que siempre tiene presente la necesidad de reflexionar sobre sus actos por hacer. Se dice que esa persona es akenchi, se trata de un hombre, o kensu, si es una mujer, en la que en todo caso todos pueden confiar, pues nunca deja nada al azar, y ya que sus palabras o acciones siempre están guiadas por el pensar de su corazón. El siguiente dedo, el dedo índice, el que llega a ser aureiri, autónomo. Cuando llegas aquí, es porque ya puedes tener pareja. Porque ya eres un hombre o una mujer capaz de hacer un lugar. Eso me dijo Guardina tomando de nuevo mi mano y señalando mi dedo índice. Y luego siguió diciendo: solo se es hombre o mujer completo cuando la persona es capaz de hacer un lugar para compartir con otra persona, sea hombre o mujer. Debemos aprender entonces que luego de aprender el sentido de responsabilidad ejercido mediante el decir y hacer lo verdadero, solo es posible, pensando y reflexionando desde el corazón, es cuando le conduce al sujeto a adquirir la madurez y la capacidad necesaria para autónomamente hacerse de un lugar en el mundo, lo que implica su unión definitiva a un otro, es decir, hacer hogar entre dos, piñá. Única vía posible para la persistencia y permanencia de la comunidad en el espacio del mundo. Vamos a saltarnos todos estos párrafos.
Y nos vamos al pulgar. El que tiene que ser Kentari, por tener la conciencia. Si te pones a ver, el dedo más gordo es el más pequeño. Es porque uno solo se hace más sabio cuando más envejece. Y mientras más sabe una persona por ser más vieja, más pequeño se hace el cuerpo. Porque al fin de cuentas, cuando el espíritu envejece, lo que quiere es desaparecer. Por eso el cuerpo que lo sostiene se hace cada vez más chiquito. Esto me dijo Guardina, apenas sosteniendo mi dedo pulgar. Y una vez dicho, soltó mi mano, dando por concluida la explicación. Por un instante mantuve mi mano abierta frente a mí, pues no terminaba de asimilar lo escuchado. Al tiempo que ella volvía como si nada a su tejido de Eneas y Capajana, seguía asintiendo con su cuerpo sin dejar de sonreír. Entonces entendimos que Kentá supone que el sujeto ha adquirido o posee sabiduría en su corazón por su larga experiencia de vida, y por lo mismo los otros llegan a considerarlo un Kentari o Kentaru si es mujer. Esto es como sabio, es decir, alguien que tiene en su memoria y su cuerpo el saber que le ha prodigado su larga existencia. Sin embargo, esa misma longevidad y sabiduría por todos reconocida, antes que encumbrarlo o colocarle por encima del resto de la comunidad, le empequeñece, pues su cuerpo sabe que solo vive el tiempo y transita el camino que cada vez más lo empareja al horizonte, marcado por la imaginaria línea entre el cielo y el mar. Esto es en Mature, el lugar donde van todos los años muertos. Se trata, pues, del periodo que luego de vivir y experimentar y aprender a lo largo de las 4 estaciones anteriores, el sujeto demuestra que su corazón está realmente forjado para recibir lo que será su último aprendizaje, y que finalmente lo muestra, solo por momentos, con la mano completa, es decir, abierta, al cortar compartir, en el que a lo largo de su vida ha sido formado, solo que esta vez lo hará con su espíritu y con el mundo, que por esa vía lo reintegrará a su propia energía al tiempo que el sujeto desaparece. Sin embargo, para el sentipensar de los años, llegar a la ancianidad no implica necesariamente ejercer la sabiduría. Decimos esto porque más de una vez presenciamos cuando Trina Rosa Silva regañaba a sus ancianos compañeros de generación al hablarles ella en lengua y esto a responderles en castellano. Su molestia era evidente, así que su comentario de estos ancianos era que estos ancianos andaban perdidos. Vale decir, para Trina Rosa, a pesar de su ancianidad, estas personas se mostraban apegados a la lengua de los blancos, abandonaron el camino propio y por eso para ella andaban extraviados. De tal manera que por alguna razón el abandono de la lengua representaba la pérdida del hacer correspondiente a esa etapa de la vida que, según Guardina, no era otro que el Kentari, es decir, mostrar la sabiduría del corazón. Así, alcanzar el estado de Kentari solo implica que el tiempo ha pasado en la vida del sujeto, sino que éste se ha mantenido coherente en el hacer correspondiente a cada una de las etapas de su vida, y en esta última es capaz de demostrarlo en los momentos en que su palabra es requerida ante un problema planteado o para la enseñanza del otro, y sobre todo en su condición de Kentari es apreciada por los otros en virtud de mantenerse sin pretensión alguna en el camino de hacer añú, esto es, cortar, compartir. Ahora, hay una cosa que decía José Quintero, lo dice más adelante, que era cuando le decía, bueno, pero somos una mano, y me doy la mano, y me dice, no, así no eres añú. La única forma de ser añú es entregarle tu mano al otro. Es decir, la mano no está para tocarte tú, sino para extenderle la mano al otro. Entonces, dense cuenta cómo esa primera metáfora de que un ser añú es ser una mano, está verdaderamente repleta de un montón de sentidos. Nosotros, cuando vamos a narrar, o cuando vayamos a escribir, o cuando estemos pensando en este mundo de la literatura, tenemos que intentar recordar que una metáfora no puede ser solamente un código
o una traducción de una palabra, sino que las grandes metáforas, bueno, esta es la metáfora de un pueblo, ¿no? De toda una nación, que no le ha servido de mucho porque ya no hay hablantes. Lamentándolo mucho, la lengua ñú desapareció. Que mencionaste, Trinidad fue una de las últimas. Entonces, esa metáfora de la mano es una metáfora que nosotros podemos tomar para recrear, para reestructurar, para repensar. La tarea es irnos con esa mano. Hagamos un texto sobre la mano añú, sobre lo que nos quedó de la mano añú, o sobre esa ética de ser. Algo corto, por favor, no más de 10 líneas. Algo corto, donde intentemos profundizar en la metáfora de la mano. Voy a dejar el grupo abierto para que envíen por allí las 3 líneas de su poema. Que cada quien envíe su poema por allí. Se los agradezco y disculpen que nos haya cogido la hora tarde, que no lo hayamos podido comentar aquí. Envíen por el grupo el poema, que la poesía, como decía Cadenas, es mejor leerla que escucharla. ¿Esa tarea fue la de la semana pasada? Sí, tres poemas sobre canto a mí mismo, 3 líneas del canto a mí mismo de Whitman, hablándonos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, eso es un ejercicio. También les voy a poner unos, cuando ustedes pasen sus ejercicios, al final les voy a pasar unos haikus para que sigamos la dinámica por ahí. Entonces, el día de hoy va a estar abierto el grupo. En la mañana lo cierro. ¿Ah? No sé, hasta lo cierro mañana en la mañana. No sé, no vas a escribir a las 3 de la mañana tampoco. Mañana dejo la abierta, yo no hice la tarea, ni siquiera. Gracias a todos, disculpen, no haya pasado. ¿Ah? ¿Qué género?